Vamos a tomar contacto con el doctor Herbert Cuba García. Él es médico especialista en políticas de salud pública, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida. Doctor Herbert Cuba García, buenas tardes y bienvenido a Enlace Regional. Buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Muchas gracias, doctor. Herbert Cuba, ¿cuál es su opinión acerca de las medidas adoptadas por el gobierno respecto a la cuarentena focalizada en 10 regiones de nuestro país? Creo que el gobierno ha tomado una medida desesperada que es inadecuada para el país e inoportuna porque nos encontramos en pleno proceso electoral. Y digo que es una medida desesperada debido a que insiste en una propuesta que ya se ejecutó en el pasado con el expresidente Vizcarra y que fracasó, y que consiste en la llamada estrategia con enfoque hospitalario, militar y policial, a tal punto que inclusive ahora se habla de rehabilitar los centros de detención temporal para aquellos que incumplan las medidas de cuarentena, y esto a cargo de la Policía Nacional. Luego también a cargo del Ejército, otra vez la llamada Operación Taita, que va a llevar ayuda por acciones cívicas a los sectores que necesiten medicamentos, alimentos, etcétera. Y por otro lado también, en los hospitales, que ya se encuentran sobrepasados, se les va a ampliar la capacidad de los centros y puestos de salud, pero con atención hospitalaria, con la finalidad de que los pacientes ya enfermos no lleguen a los hospitales. Y además a esto se le agrega los 660 soles para que la gente se quede en casa y pueda recibir ese dinero. Todos sabemos que eso es inaplicable, porque la gente vive al día a día, la informalidad es grande, más del 70% de la población. Además hay lugares aislados que requieren moverse, y además los domicilios son tan pequeños que la gente no puede, viven en hacinamiento y no pueden estar todo el día en el domicilio. En consecuencia, eso hace que esta medida va a ser inaplicable. Sin embargo, estos 660 soles se presentan como una medida clientelar en pleno proceso electoral. Por eso que es una medida que va a tener no solamente serios problemas en su aplicación, porque los hospitales están colapsados, ya sobrepasados su capacidad, los centros y puestos de salud también, los policías no van a poder hacerse cargo de toda la cantidad de gente que va a salir a hacer sus cosas con normalidad en las calles, y el ejército tampoco lo suyo. Sin embargo, lo que va a tener impacto en la población va a ser en el votante, son los 660 soles que el gobierno va a entregar en estos próximos días. Y esto creo que puede de alguna manera distorsionar el propio proceso electoral. Yo no entiendo por qué los partidos políticos que están en contienda, que tienen prohibido por ley dar dádivas en procesos electorales, no han mirado este efecto que puede tener esta forma de combatir la pandemia. Si no existieran otras alternativas, podría ser válido ese argumento. Sin embargo, ese argumento queda invalidado por la propia realidad y por la experiencia que ya ha tenido el país. Ahora, doctor Cuba, en cuanto a la clasificación de zonas de riesgo extremo, riesgo muy alto y riesgo alto, esta variación en algunas zonas, ¿a qué cree que se debe? ¿Solo a la cantidad de infectados que tienen o también influye la falta de plantas de oxígeno, hospitales, primer nivel de atención, camas UCI? En primer lugar, la clasificación que ha presentado el gobierno es dudosa por la metodología, porque en realidad la cuarentena generalizada con la cuarentena focalizada por regiones en riesgo tienen un comportamiento similar, no ha cambiado la esencia del problema. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta tres factores. Uno, la cantidad de
infectados. 2, la cantidad de gente que requiere atención hospitalaria. Y 3, la capacidad de respuesta hospitalaria que esto tiene. Pero mire usted, si usted cierra Lima Metropolitana, el Callao y Lima Provincias, usted va a tener gente que va a querer acudir de otras zonas del país a hacerse atender en Lima y no van a poder entrar. Porque, como es natural, van a tener que demostrar que están enfermos, van a tener que tener una referencia para llegar a Lima, porque la norma es clara. Se van a poder ir por motivos de salud o por motivos médicos, pero para eso van a tener que estar previamente diagnosticados. Si no, no tendría sentido la restricción. Por eso es que esta forma es totalmente complicada en su aplicación y en el fondo va a funcionar como una cuarentena generalizada. Y no nos olvidemos que Lima Metropolitana, el Callao y Lima Provincias tiene más de 12 millones de habitantes. En consecuencia, tener en cuarentena a esa población representa un enorme sacrificio para la población y sobre todo para la economía nacional. Creo más bien que lo que ha ocurrido es el temor a reiterar una cuarentena generalizada que ha sido vilipendiada y han pensado que crear estos riesgos, estas regiones por riesgos, les va a sacar del impasse. Y no han tenido la capacidad de ir a una forma más focalizada, en menor escala, en base a barrios, distritos, para poder enfrentar esto. Y tampoco han podido abandonar la estrategia del enfoque hospitalario, militar y policial, porque además le da réditos políticos. Esa es la esencia, que no dejan este enfoque. Y no han avanzado hacia el enfoque comunitario, con un reforzamiento del primer nivel de atención de salud, que son los centros y puestos de salud, en alianza con la comunidad, con la población organizada. Hay dos enfoques totalmente distintos, diferentes, que parten de situaciones y realidades distintas, porque mientras en el enfoque comunitario, de fortalecimiento del primer nivel de atención, en alianza con la comunidad, lo que se busca es la prevención y la promoción de la salud. En el caso del enfoque hospitalario, militar y policial, lo que se busca es que la gente se cure bien, se cure mejor o que tenga las condiciones para curarse. Y como es natural, en una pandemia de lo que se trata es de evitar que la gente se enferme, de evitar que la gente se contagie. Lamentablemente, lo que ha sucedido actualmente en el país es que hay un contagio masivo y es probable que inclusive las medidas que tome el gobierno, que como es natural por las condiciones de nuestro país serán incumplidas, va a traer serias secuelas porque la difusión va a seguir y el colapso va a ser mayor. Creo que el gobierno ha equivocado esta vez rotundamente, porque si dañan la economía, también dañan la salud. Aquí hay un tema esencial: da 660 soles por persona para subsidiar, pero no eres capaz de resolver los problemas gremiales y sindicales que tiene el sector salud. No puedes asignar recursos para pagar la deuda que tienes con los servidores de casi 1.100 millones de soles en el año 2020 y que se va a sumar los 1.300 millones de 2021 porque aún no están presupuestados. Entonces ahí se nota la motivación política, porque si tú quieres reforzar el sistema hospitalario, lo que tú tienes que hacer es primero cumplir con tus servidores para que ellos puedan trabajar a tiempo completo, motivarlos para que lo hagan. Tienes que dar mayor capacidad de dotación de equipos, de insumos, de medicamentos, anestésicos que se requieren. Sin embargo, para eso no hay dinero. No hay dinero para eso y la huelga médica ya pasan los días, tiene más de 15 días y eso nadie la ve, nadie la comenta. Y eso es esencial para luchar contra la pandemia. Y además, dadas las condiciones en que se encuentran los establecimientos de salud del primer nivel de atención, que han sido marginados, que están casi abandonados, sus servidores están con situación muy precaria,
es muy complicado que puedas impulsar una verdadera lucha contra la pandemia. Creo que aquí hay que afinar bien los ojos y darnos cuenta que de lo que se trata es o bien postergar el proceso electoral o bien distorsionarlo bajo este mecanismo de los subsidios a 4.2 millones de personas de nuestro país. Doctor, para que la gente tenga en cuenta, considere que ya estamos prácticamente, ya las reglas del juego están dadas de alguna forma. Vamos a pasar a una cuarentena focalizada o no, pero vamos a tener las restricciones sociales similares a las del año pasado que fracasaron e impactaron negativamente en la economía del país y que ahora sabemos, o mejor dicho, ni siquiera sabemos si verdaderamente van a ser 15, 40 o más días que tengamos que estar confinados cada uno en sus respectivos hogares. Sin embargo, ¿qué tendría que cambiar para que estas nuevas medidas tengan el éxito esperado y no tengamos que pasar nuevamente tantos meses confinados? Mire, la verdad es que no, tal como están las medidas, no va a ocurrir nada positivo. Yo en eso sí soy bastante pesimista, porque ya la hemos pasado, ya las conocemos perfectamente bien, va a haber un enorme gasto, vas a paralizar la economía, hay gente hay pequeños empresarios que han empezado a reflotar su emprendimiento y ahora otra vez van a caer al hoyo. Estos préstamos que se dieron por reactiva ya se van a diluir completamente porque una nueva cuarentena los va a traer de nuevo hacia abajo. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Porque el eje de todo esto ha sido el sistema de salud. Y si no le has puesto gran cantidad de dinero para reforzar y mejorar el sistema de salud, por más que tú que sigas dando dinero a las empresas o que crees el sistema de suspensión perfecta y el despido de los trabajadores, que eso es lo que se ha promulgado en el decreto supremo, en consecuencia lo que vas a tener es más de lo mismo. Nosotros necesitamos reactivar el sector salud en primer lugar. Ahí debería estar enfocado el foco, el dinero de la atención del país, en el reflotar y reactivar el sector salud. Para evitar que se agudice esta situación. Evitar que se agudice esta situación y reflotar en sus dos áreas, en el ámbito de promoción de la salud con el enfoque comunitario, en el ámbito de la prevención para cortar la vía de transmisión en la comunidad, y cuando esto fracasa también reflotar el sistema hospitalario que requiere cuando se fracasa en el primer nivel y se tiene que llegar a un hospital. Pero nada de eso ha ocurrido en estos 10 meses y otra vez insiste en lo mismo sin destinar fondos al primer nivel de atención y sin destinar fondos al nivel hospitalario. Si el presidente de la República hubiese dicho, voy a destinar 10.000 millones de soles a el sector salud para reflotar y reactivar, podría pensarlo. Pero mientras eso no ocurra, mientras no se haya cantidad de pruebas moleculares que se le tome a la gente, sean las pruebas moleculares o las pruebas antigénicas, a toda la población que está en cuarentena, mientras la gente no vaya casa por casa haciendo el depistaje, no vayas aislando a los contactos que están enfermos, no le vayas dando los medicamentos paliativos que existen para esta población, y mientras ni siquiera resuelves la compra de la vacuna y la vacunación, no, yo creo que si no hacemos todo eso, es imposible que esto tenga efecto. Yo creo que más bien lo que hace el gobierno es fortalecer su política clientelar en miras al proceso electoral. Ahora, doctor Cuba, ¿qué tan importante y cómo debería ser en todo caso el enfoque, el papel que va a trabajar el tema comunitario, que ya lo hemos visto aquí en Lima, en algunos distritos que vienen incluso organizando brigadas con los vecinos? ¿Qué tan importante es este trabajo comunitario para evitar justamente la propagación del COVID-19 y que tengamos que estar lamentablemente nuevamente en una cuarentena que no sabemos hasta cuándo va a durar? Mire, el hecho de trabajar con la población, hay que tomar en cuenta, no significa necesariamente un trabajo de promoción y prevención. Hay gente que el ministerio viene trabajando estas actividades en modo aislado de los centros de salud a través de la Dirección de Promoción de la Salud, ¿no? Que está a cargo de un abogado. Pero hasta ahí
ese es un área de promoción de actividades que no están en relación directa con lo que significa el trabajo que se hace en los centros y puestos de salud, donde están involucrados directamente los médicos y los profesionales de la salud. Lo que se quiere es el diagnóstico local, es el diagnóstico local de salud con enfoque de riesgo, es decir, dónde están los lugares de riesgo, dónde están los lugares donde la población debe evitar ir, de quién debe cuidarse, cómo convertir un hogar en un hogar saludable, en familia saludable, barrio saludable, distrito saludable, mercado saludable. Todo eso requiere pautas técnicas, pautas que los médicos y los profesionales van a ver. Ejemplo, un médico que visita un domicilio de alguien automáticamente se da cuenta de cómo está inclusive estructural, dónde están los dormitorios, dónde están las ventanas, etcétera, etcétera, y pueden dar pautas para mejorar sin necesidad de mucho dinero para la población. Es más, a veces dicen, yo tengo a mi familiar aislado, lo tengo en mi casa, estamos enfermos, lo tengo aislado, pero cuando llega el médico y mira, ese aislamiento no es tal, porque el cuarto de repente está pegado a la cocina o está pegado al comedor y todos tienen que pasar por ahí, entran y salen de esos dormitorios y el contagio sigue siendo masivo porque el aislamiento, con muy buena intención, pero desde el punto de vista técnico está mal hecho. Eso tienen que ayudar los profesionales de la salud, tiene que ayudar la enfermera, tiene que ayudar el técnico y decir, señor, mire cómo está su casa, ¿dónde vive usted aquí? ¿Dónde está su enfermo en esta posición? Creo que, ¿y cuáles otras camas tienen? ¿Cuáles otros cuartos? Estos. Yo creo que ese es el enfoque comunitario. No es, el enfoque comunitario no es que yo genero una asamblea, hago una asamblea y ya está. Eso es asambleísmo, eso es política. Y eso es lo que me temo que pueda estar haciendo en estos momentos el gobierno. Lo preocupante aquí es el enfoque comunitario con enfoque de riesgo en la comunidad, con los médicos y trabajadores de salud del primer nivel de atención, y no convertir, como es la propuesta de la ministra, porque ha dicho que el primer nivel de atención es la contención. No hay ninguna contención en el primer nivel de atención, porque no curas en el primer nivel. Tu intención es prevenir, tu intención es promover la salud. Y obviamente que el resultado finalmente será de contención, pero ese no es tu objetivo. Cuando tú pones, el objetivo es contener en el primer nivel de atención, como si pones un cinturón para que no lleguen los pacientes a los hospitales, has distorsionado completamente el rol del primer nivel de atención. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Una distorsión del rol del primer nivel de atención. Lo que tenemos que hacer entonces es, el gobierno tiene que cambiar totalmente el enfoque hospitalario, militar y policial, pasar a un enfoque comunitario, con el fortalecimiento del primer nivel de atención, con actividades serias de prevención y promoción de la salud para crear información, educación y comunicación en el nivel local con el enfoque de riesgo, y también fortalecer de modo secundario los hospitales, porque iban a llegar la gente. Pero el eje fundamental es cortar la transmisión del virus, disminuir el nivel de contagios. Ahora, si haces una cuarentena para lograr los objetivos, para emplear esa política, bueno, pues podríamos poner en duda, digamos, nuestro pesimismo. Diríamos, bueno, pues de repente algo hará, pero ni eso siquiera ha propuesto. Lo que ha propuesto es más de lo mismo, lo único que ha dicho, ha separado por regiones, pero es más de lo mismo que se ha hecho antes y por lo tanto el impacto va a ser similar. Ahora, doctor Cuba, hay algo que es muy importante y que estoy seguro en todas las regiones que nos escuchan se estarán preguntando. Las personas que tienen ya enfermedades con riesgo de muerte, que no están vinculadas necesariamente a COVID-19, ¿cómo se ha previsto atenderlas? ¿Se les va a poder atender? Bueno, es muy complicado, ¿no? Porque la prioridad siempre ahora es la pandemia y lamentablemente la gente muere por eso. Los sistemas que hay actualmente de referencia y contrarreferencia para estas enfermedades son, por ejemplo, le pongo el caso, las crisis hipertensivas, la diabetes decompensada, las enfermedades crónicas degenerativas, los accidentes, todos ellos llegan a los hospitales y, como es natural,
están colapsados, están saturados, ya no hay camas para ellos y ellos se quedan en la puerta y como no es COVID, la muerte no la ven tan inminente, están ahí y fallecen. Este es uno de los grandes dramas que existe actualmente en el país, es que tan precaria es nuestra situación de salud, tan básica es, que con los pocos casos que llegan a los hospitales todavía, porque podría llegar muchos más en proporción a nuestra población, ya los hospitales están colapsados. Y por otro lado también, el primer nivel de atención, que son los centros y puestos de salud, que son donde deberían atenderse a la población que sufre este tipo de enfermedades, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay especialistas, no hay la cantidad de médicos suficientes para esas atenciones, o están abocados ahora a contener a los pacientes con COVID que no lleguen a los hospitales. Ese es un error enorme en el diseño organizacional de nuestro país, que va a traer y está costando vidas en nuestro país. Y es lamentable. Doctor Herbert Cuba García, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Agradecemos su atención a nuestro llamado y esperamos tenerlo nuevamente en nuestras próximas ediciones para hablar de estos y otros temas que verdaderamente la población necesita saber de los especialistas. Gracias por su atención, doctor. Que tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo una vez más a todo el Perú.